¿Cómo va esa gente ahí? Disco, disco. ¿Querés disco, Bolizana? Sí. Te doy una disco, para. Yo te doy disco. Ahí está. Yo creo que lo más lindo de este canal de YouTube es que muchas veces, por falta de análisis de Mateo y Lizana, terminamos metiéndonos en aventuras que uno ni imagina que pueden pasar. Y en este momento estamos hablando con esta lamparita que nos prestaron en la recepción del hotel, que acabamos de llegar acá al lado del aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, porque nos acabamos de enterar que el país entero está con racionalización de energía, porque está con sus embalses, los lagos donde se acumula el agua para el funcionamiento de las hidroeléctricas, en el menor nivel de no sé cuántos años, y el país está con problemas de energía eléctrica y están sucediendo apagones en todo el territorio de Ecuador. Inclusive nos enteramos recién también que hay personas que dependen de la energía, creo que la mayoría, ¿no?, para trabajar, para cocinar, para hacer sus actividades económicas, y que hay como una especie de programación, como que, bueno, vamos a cortar la luz en tal región del país de tal hora a tal hora, pero al tal parecer eso no está sucediendo y está haciendo con que las personas también tengan bastante problemas con sus negocios y su rutina y sus actividades. Así que nosotros, Mateo y Lizana, no sabíamos de todo esto. Yo creo que a mí me lo comentó una seguidora, pero me olvidé por completo que me lo había dicho. Y no nos pasó eso nomás. Nos pasaron más cosas. De Panamá agarramos un vuelo hacia Bogotá. Se atrasó 50 minutos. Pero en Bogotá tuvimos una escala de 1 hora y algo. Súper cortito. Entonces ese atraso de 50 minutos, llegamos a Bogotá, aterrizamos, salimos corriendo, hicimos la seguridad, una fila enorme. Preguntamos, ya no sale el avión, ¿nos dejarían pasar, por favor? Nadie atiende. Preguntamos a la aerolínea, no, tampoco nos dejan pasar. Bueno, cuando al final salimos del control de seguridad, fuimos corriendo hasta la puerta del embarque, puse los pasaportes arriba y dije, ¿llegamos? Y me dijeron, ya cerramos la puerta del avión. Sí. Y nos dijeron, tienen que ir mañana, no hoy. Y ahí yo, re preocupado porque ya teníamos un pasaje por otra cosa que nos pasó. Ahí volvemos al área de conexiones de Avianca y el chico nos dice, no, hay uno que sale de acá 20 minutos, tienen que correr, ya se los imprimo. Se lo tendrían que haber hecho en el otro sector. Bueno, nosotros agarramos y corrimos todo de vuelta, pasamos por la seguridad otra vez, hicimos todo otra vez, corrimos todo el aeropuerto del Dorado, que es gigante, el aeropuerto de Colombia. Me quedé sin aire. Y bueno, y llegamos ahí a los 90 del segundo tiempo. Bueno, conseguimos subir. Y el plan era venir a Ecuador y hacer varios videitos. Pero, otra cosa, ¿qué pasó? Este es el año que más cosas nos están pasando, ¿no es cierto, mi amor? Realmente. Y con los aviones. Con los aviones. Ya no nos dejan subir sin pasajes de salida. No. No, ninguna excusa de somos youtubers y grabamos videos no funciona. No funciona si no, más. no nos dejan embarcar. Por ejemplo, el año pasado entrábamos a todos los países y nos decían, ¿tienen ticket de salida? Nosotros decíamos, no. Tenemos un canal de YouTube y como nosotros hacemos videos espontáneos, nosotros vamos recorriendo el país, lo que la gente nos dice, y cuando terminamos nos vamos. Y dije, bueno, está bien. Siempre nos decían, bueno, pasen. Este año ninguna empresa nos deja pasar. Y yo no sé si las leyes cambiaron, hay más control, o como ven que pasamos por países tanto... Sí, dudan. Y dice, a ver, ¿qué van a hacer acá? Entonces, bueno, llegamos a Ecuador y nos vamos a Cuenca, una ciudad que dicen que es la más linda de este país. Vamos a ver. Buenas noches. Se hizo el día y se hizo la luz. Ahora sí, está un poquito nublado, pero son como las 8:30 de la mañana más o menos. Ya desayunamos. Estamos en la ciudad de Guayaquil en este momento. Hoy tenemos la misión de llegar a Cuenca, pero tenemos antes que resolver un problema y una cosita que nos pasó anoche cuando llegamos al hotel. Estábamos medio dormidos, teníamos que pagar la cuenta del hotel la noche
y estamos usando ahora el celular de Lisana para pagar porque algunos ya saben, otros no, pero perdimos las 2 tarjetas que teníamos. Perdimos no, las perdí yo. Y bueno, Lisana se equivocó de PIN y lo puso 3 veces equivocado y bloqueamos la única tarjeta que nos quedaba. Así que vamos a ver ahora si Lisana puede desbloquearlo. Crucemos los dedos porque si no desbloqueamos eso, ahí ya no sé más qué hacer. Bueno, gracias a Dios funcionó. Pudimos sacar dinero, la tarjeta se desbloqueó, así que esperanzas renovadas ahora para seguir con el viaje. Vamos a agarrar un Uber ahora hasta Alianza Transportes, que es lo que encontramos, que son como pequeñas busetas que te llevan hasta Cuenca más rápido y no hay más necesidad de ir hasta la terminal y agarrar un ómnibus grande y qué sé yo. Ahora es como que dijeron que esto es lo más rápido que hay. Así que vamos a ver si lo agarramos. Llegamos. Acá está la transportadora. Vamos a ver si hay horario ahora y pasajes para poder irnos para Cuenca. Estos son los microbusitos que te llevan, ¿ves? Que nos dijeron que son más rápidos. Creo que acá está la oficina, mirá. Vamos a ver. Pasaje $12. Hola, ¿cómo le va? Bueno, conseguimos llegar. Vamos al hotel a dejar las cosas y tenemos todo el día para conocer esta ciudad que promete mucho. Bueno, llegamos acá al alojamiento donde nos vamos a quedar hoy. Muy lindo el lugar. Se llama Pepe. Sí. Porque dice que el gato era un dueño o algo así. No entendí bien la historia. Y hay un gato cortito, se llama Empanada. Empanada. Pero es enojada. Y es el que te abre la puerta a la noche cuando entras acá al hotel. Se recibe. Miren qué lindo que está el lugar. Acá es la habitación que nos vamos a quedar. Hay falta de luz también hoy. Hay apagones acá en Cuenca, así que estamos sin luz ahora, pero acá el clima es fresquito, entonces no hace falta el aire acondicionado y se puede dormir bien igual, sin problema. Che, Erika, te hago una pregunta. ¿Dónde podemos comer acá algo rico y típico? Típico. Sí. Erika es la chica que nos recibió. ¿Tú eres de aquí? Sí, yo soy Cuenca? Sí, soy cuencana. Nací de aquí. Toda mi vida sí. Lo siento. Están llamando. Está ocupada, ¿no? La estábamos filmando a la chica, pero tiene que ir a trabajar. Ahí está. Este es Empanada. Miren qué gordito que es. Qué lindo. Bueno, vamos saliendo a la calle a conocer esta ciudad porque se habla muchísimo de este lugar en Ecuador. Es re famoso. Principalmente por esos cuy que ven ahí, mira, que están parados. Pero cuando llegamos del terminal tomamos un taxi y preguntamos ¿cuánto nos cobra? $3. Sí. Yo no lo podía creer. Re barato. El hotel que nos estamos quedando creo que está, con los impuestos, $50 o $45, algo así. Por Booking lo alquilé. Y está re bueno y re buen precio. O sea, ya nos damos cuenta que los precios acá están muy buenos para el turista. Ahora queremos buscar un lugar para comer porque estamos con muchísima hambre. Y no comimos nada con Lisana hace bastante. Así que a ver si encontramos un restaurante o algo con comida típica por acá. En cuanto vamos buscando un lugar para comer, ya nos empieza a llamar la atención las edificaciones que hay acá. Son realmente preciosísimas. No, y tengo que decir que lo poco que dio la vuelta al taxi es precioso. Es limpio, organizado. Se ve seguro porque la gente anda con el celular. Ah. No sé si llegan a escuchar ese ruido fuerte que hay acá, pero viene de los generadores. Estos, miren. Porque, bueno, infelizmente Ecuador está pasando por ese grave problema de la falta de energía eléctrica, como ya lo comentamos. Y a los negocios no les queda otra que poner un generador para poder trabajar, abrir y seguir facturando, porque la vida sigue, hay que pagar las cuentas. Esta gente tiene empresa, tiene negocios y tienen que pagar sus obligaciones. Así que yo los entiendo porque ya tuve negocio y debe ser muy difícil, la verdad, pasar por un momento así. Miren lo que es esta iglesia, es una locura.
Realmente es preciosa esta ciudad. Acá en Ecuador le dicen la Europa de Ecuador y también tiene un nombre que es la Atenas de Ecuador, por la cantidad de lugares históricos, culturales y la arquitectura que tiene la ciudad. También el casco histórico antiguo de acá es patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad. O sea, es una ciudad con mucha cultura. Además de todo eso, las figuras más importantes de Ecuador, de la cultura, la literatura, el arte y la música, salieron de acá de Cuenca. O sea, imagínense lo que es esta ciudad de rica de cultura. Me encantó el clima, el fresquito. Sí, y mi amor, si querés decir, estamos a 2500 de altitud. No. También porque es fresco es porque estamos a 2500 metros de altitud. No siento la altitud porque tal vez si vas subiendo, ¿sí? Claro, no está tan fuerte, pero se siente el fresquito andino. Sí. ¿Dónde era? Dijo que cruzando la placita ya están todos los restaurantes. Ah, bueno. Cruzando la plaza, por el medio. Vamos. Realmente la ciudad es impresionante. Y bueno, otra cosa un dato que nos tiró el taxista fue que toda esta ciudad fue construida arriba de una ciudad inca, arriba de una ciudad indígena que fue totalmente destruida por los españoles para, bueno, construir una ciudad típicamente española, ¿no? Acá ya estamos en la plaza central, que es el centro de la ciudad. Mirá, está muy agradable. Después me gustaría subir a aquella iglesia porque se ve, la verdad, impactante lo grande que es. Si no fuera por los generadores, hay una paz increíble. Es verdad. ¿Viste que en las ciudades donde hay altitud hay más paz? La Sí. gente anda en otro ritmo. Sí. Tal vez la altitud te deja así. Mira, ahí está la gobernación del Azuay. Azuay es el departamento y esta es la capital del departamento. Mirá qué hermosura ese lugar, un té, Lisana. Ahí debe ser para tomar té. Es impresionante la cantidad de generadores que hay en toda la calle. Miren, acá hay otro, allá hay otro. Muchas gracias. Gracias. Acá hay otro, miren. Y más por acá. De todos los tamaños que puedan imaginar. Encebollado de pescado, seco costeño. Acá parece que encontramos un restaurante típico de Cuenca. Ah, comida de la costa, no de Cuenca. O sea, rico, pero Ah, hola. ¿Acá venden platos típicos de Cuenca o de la costa? Aquí por lo general es más sazón costeño. Costeño. Sí. Ah, queremos probar de acá de Cuenca. Cuenca, por el mercado más o menos bajando, hay platos típicos de aquí de Cuenca. Bueno, Sí. muchas gracias. Gracias. Mi amor, me pregunto cómo hará la gente que no puede comprarse un generador. ¿Cómo hace con los alimentos en la heladera, los hospitales, las clínicas, los lugares que no pueden quedarse nunca sin luz? ¿Cómo hace la gente que no sé, que no tiene condiciones de tener un generador? Hola, Mateo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, amigo. No, no me filmes, no me filmes. Luciano. ¡Estamos filmando! Belleza con los soles. ¿Me puedo tomar una foto? Claro. Leí en internet que este lugar es muy pero muy bueno, que tienen comida típica de acá y que tiene una terraza espectacular. Así que vamos a ver si es realmente así. Pero es acá, es una tienda de zapatos esto. Hola amigo, ¿todo bien? ¿Aquí es un restaurante? ¿Sí? ¿Podemos subir? Claro, a mitad del pasillo elevador directamente a la terraza. Muchísimas gracias. Che, qué loco, se entra por una tienda de ropa. para que compres. Claro. No, esta ciudad, pero estoy encantado. Es preciosa. Bueno, todos nos decían, ¿no? ¿Por qué no fueron a Cuenca? Es verdad. Nos acaban de decir que la seguidora que somos más lindos en persona. Yo le dije porque la cámara, Es principalmente angular. la GoPro, es angular y te deforma el rostro. Si grabamos con el celular nos vemos más lindos. Sí, Así que ya saben. ya tú sabes. ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Por Dios! ¡Qué lugar hermoso! ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Gracias. Vinimos a probar las delicias de Cuenca. Wow. ¿Tendrá con una vista a la terraza? Claro, pasen por favor. No, Wow, mirá lo me que es encanta. esto. Mirá, Lisana, lo que es esta porcelana, todo. ¡Qué belleza! No, wow. Qué suerte que tuvimos que tenemos mesa. Porque dicen que se rellena esto. Eso sí.
Adelante, bienvenido. No, miren lo que es esta vista, me vuelvo loco. La recomendación en internet estaba muy bien hecha. No, es bellísimo. Mirá la ciudad allá atrás, Lisana. ¿Viste, mi amor? Ni te la esperabas, ¿no? No, la Yo verdad. lo vi en internet y dijo, hay un restaurante que se llama Negroni que tenés que sacar a agendar, si no, no hay lugar, se llena y la terraza es increíble. ¿Sabés qué me hizo acordar un poco esto? Cuando fuimos, que vos lo dijiste recién, a Marruecos, Sí. a Marrakech. Marrakech y cuando nos fuimos a las terrazas. Sí, porque son como chiquitas y hay mucho color rojo, hay esas mezquitas. Hay Aunque como- eso es iglesia, Es una iglesia, pero... pero sí, recuerda. Bueno. Mirá, inclusive tiene como pinturas ahí, re tipo estilo europeo. ¿Qué se come acá? Y acá hay platos típicos, fíjate. Bueno, al final nos terminamos yendo porque no hay ningún plato típico en el restaurante. Venden cocina internacional. Y nos dijeron, miren, ¿quieren probar cosas típicas? Váyanse al mercado 9 de octubre. Y como hoy es 9 de octubre, así que están celebrando también, así que Sí, como que mejor todavía. vamos para allá. Vamos. Ah, bueno, creo que ahora sí llegamos. No lo estábamos encontrando, pero me parece que debe ser... Tal vez sea aquel blanco. Mercado 9 de octubre, sí. Ese es. Y fíjense que hoy va a haber festejos acá, porque justamente caímos en el 9 de octubre. Y Lisana me preguntó algo muy curioso que no sé respondérselo. Porque yo le dije, mirá, Lisana, acá están las vías del tram. Porque hay un tram vía igual que en Estonia, acá. Pero no es eléctrico. En Estonia el tranvía es eléctrico y si no hay luz no funciona. ¿Y acá cómo será? Porque hasta ahora no lo vimos pasar en ningún lugar. Mira, están armando un escenario ahí bien grande, tiendas. Y acá nos dijeron que realmente podemos conseguir probar comida típica de Cuenca. Ah, yo creo que por acá vamos a poder probar, ¿eh? Vamos un poquito más para allá, si no YouTube nos va a dar copyright de música. ¡Wow! ¡Qué variedad de fruta y verdura hermoso! ¡Qué precioso este mercado! Miren todo lo que hay, miren las paltas ahí. Y lo más lindo que debe venir todo del campo de acá, todo natural. Verdura fresca, fruta dulce. Ah, tenías razón, mirá. Es arriba, mi amor. Hay que ir al segundo piso entonces para comidas preparadas, hornados, refrescos, granos cocidos, todo. ¡Wow! Miren lo que tenemos acá. ¡Qué pedazo de cerdito! Creo que acá venden comida típica, ¿eh? ¿Es así, señorita? ¿Tienen comida típica? Queremos probar los platos típicos de Cuenca. Ya, mi amor, ya le voy a... ¿Cuál sería? El hornado. El hornado. ¿Este cuál es que se ve una delicia? Ese es un platito de hornado de $3 que va con mote, papa, el hornadito, el cuerito y la ensalada, mi amor. Si Me desea encanta. probar mi corazón, pruebe nomás. Gracias. Pruebe nomás. Eres muy amable. Mirá cómo lo saca, Lizana. Esto está un manjar. 2, por favor. Sea mi ¿Usted cor- tiene platito más grande? Claro, ese es el de $3. Pues Aquí tenés- va de 4 y de $5, mi corazón. Sí. 2 de 5, que tenemos un hambre. Ya, para servirse, mis amores, Sí. ¿Para tomar? para No. servirse aquí. Sí. Ah, ¿Ya? sí. ¿Desea sentarse mi corazón aquí? Me encanta cómo habla. ¿Cómo es tu Dígalo. nombre? Paola. Paola, eres un corazón. ¿Cómo hablas? Una ternura. Gracias, siga nomás mi vida. ¿Viste cómo habla encantadito acá, Lisana? Sí. ¿Acá nos sentamos o no? ¿Es lo mismo? Mira, Lisana, acá te pueden hacer un jugo, por ejemplo. ¿Cuál es la bebida típica de Cuenca? ¿Hay alguna o no? Claro, es dependiendo del gusto del cliente. Por ejemplo, yo les sirvo batido de durazno, jugo de mora, fresa con mora, coco, manzana, mora, hay naranja y zanahoria y es dependiendo del gusto de que a usted qué Me fruta gusta le mucho el de zanahoria con agua, pero sin leche, sin nada, porque tengo intolerancia a la lactosa. Aquí la zanahoria es natural, no tiene agua, no tiene nada, es solo jugo de zanahoria natural. Amo, es mi favorito. 2. Ya me está encantando este mercado, Lisana. Muy sal. Ya me está gustando demasiado Cuenca. Mirá cómo lo hacen acá. Lo sacó de adentro y como que le da una recalentada. Y ahí son como unos bollitos de queso, Es papa, de papa. Bollito de papa. es tortilla de papa. Probá, mi amor, el juguito de zanahoria natural que no tiene nada. Conservante, no tiene azúcar, nada, nada. Y hace bien a la piel. Wow. Qué rico. ¿Está rico? Sí. ¿Y qué cantidad? Delicioso. Acá tenemos un hornado, plato típico de acá de la región de Cuenca. Nos costó $5 este plato.
Vamos a probarlo por primera vez en la vida. Te dan una cucharita y te dan también ají. Ahí si querés echarle para darle un poquito más de sabor. Yo voy a empezar por esto. Miren lo que es este pedazo de cerdo. ¿Cómo está, mi amor? Está bueno. Le digo cómo está. ¿Viste cuando te comes un pedacito de carne y se deshace en la boca? De lo suave que está. Así está. Un manjar. Yo no soy fan de cerdo, pero me encantó. ¿Viste? Y hay también algo más ahí, mi amor, mirá. ¿Qué? ¿Esto qué es? Papa. ¿La papa? Sí. ¿Un bollito de papa? Ah, es puré. Ah, puré de papa hecho bollito. Claro. ¿Y esto qué será? Chicharrón. Wow. Honestamente nunca como esto, pero está buenísimo. Qué rico. Bueno, mi amor, buen provecho. Disfrútalo. Mi amor, mirá quién viene ahí. ¿Qué te hace acordar esto? Europa. Estonia, ¿no? El Ya, tranvía, sí, el de Tallinn. Pero es tan común la tranvía allá. Mirá, ahí viene. Es igualito al que hay en Tallinn, en Estonia, en la ciudad que vivimos, pero el mismo. Debe ser el mismo fabricante. Mirá vos. Esta ciudad es, pero Wow. es una locura. Es como una joya escondida en Ecuador. Después de lo que vimos hasta ahora, para mí ya es la ciudad más linda que vi en Ecuador. La más hermosa. Bueno, esta es la iglesia San Antonio. Acá hay unas iglesias que son obviamente patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, porque están en un nivel de cuidado y de calidad arquitectónica que es una locura. Y este edificio, que fue el que más hicimos wow con Lisana, porque es realmente sorprendente, yo creo que debe ser la alcaldía. No estoy seguro, y como no hay, me quedé sin batería en el teléfono y no tengo ahora justamente energía para cargarlo, no sé lo que es. Ahí dice Patrimonio Mundial, pero es realmente impresionante. Capaz sea un museo, no sé lo que es, pero es precioso. Vamos ahora a volver a la plaza, a la iglesia. La antigua catedral de Cuenca, para ver si podemos subir a la cúpula. Acá todos los comerciantes afuera en la vereda, porque obviamente yo creo que debe afectar mucho las ventas, la falta de luz. La gente no debe salir tanto. Bueno, acá llegamos a la antigua catedral de Cuenca. No, miren lo que es esto, es absurdo. Si yo no leí mal la historia, pude leer un poquito en el camino. Parece que demoró como 100 años para que la terminen de construir. Pero quiero ver esto, mirá mi amor, mirá lo que es la puerta. Demoró como 100 años para que la terminen de construir. Pero la verdad valió la pena cada año que demoraron, porque quedó perfecta. Miren lo que son esos detalles. Capaz que se pueda subir por acá. Ah, no, Dios mío. Miren el tamaño de esta catedral. Solo creo que una más grande que esta fuimos, que fue la del Vaticano. No sé si vieron, pero siempre que hacemos un tour por las iglesias entramos y las filmamos. Y yo siempre aprovecho y hago mi agradecimiento por todo lo que Dios nos dio. Y ahora vamos a entrar a este callejón, porque es donde nos dijeron que podemos llegar a subir a la cúpula. Ah, es por acá. Terraza Santana. Buen día, señor. Buenas tardes. ¿Es aquí que se puede subir hasta arriba con a ver la cúpula? Sí, 2,25 por persona. Ah, perfecto. Gracias. Subiendo más con calma, son 165 grados. Hay 2 pisos antes de la terraza, ¿sí? Bien, Bienvenidos. gracias. Bueno, vamos a subir las gradas de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, acá también hay escalones como en Guatapé. Acá está prohibido noviar, ¿eh? Nada de intentar darme besos apasionantes acá arriba. Está escrito acá, no se puede. Llegamos. No, mirá, con lluvia y todo, pero qué cúpula hermosa. Esos colores azules que le han puesto. Podemos subir acá la escalera y ver todo desde arriba. No, esto es único. Bellísimo. Están arreglando ahí los muchachos también. Mirá, este muchacho parece Spider-Man. Cómo trepa. Allá hay otra iglesia, mira, está lleno de iglesias. Parece antigua Guatemala, hay una iglesia en cada esquina. Hay unos cafés acá de alta calidad para tomar. Me encantó la decoración de luces, segura de la noche. Esto debe ser tan bonito. ¿Qué hay ahí, mi amor? No sé. ¡Wow! ¿Es lo que vi de arriba? Mirá. Ah, es verdad, acá donde dijiste que hay un lindo café. Qué hermoso. Una casa típica española, tradicional.
Yo tengo unas ganas de tomar un café. ¿Querés un café? Sí. ¿Por qué no te buscas uno para llevar caminando? Ok. Así podemos aprovechar el día. Bueno. Porque no les contamos todavía por qué solo nos vamos a quedar una noche en Ecuador. Y nos tenemos que ir de urgencia, pero ya les voy a contar. Porque no quería arruinarles el video así tan pronto. Ahora salimos un poco de la parte histórica del casco antiguo y estamos caminando ya, digamos, un poquito más para la parte antigua de la ciudad. Y miren lo que son estos casarones españoles, todos remodelados, con los balcones pintados. Otra cosa. Cajeros no son como cubiertos. Todo en la calle. Ah, es verdad. Aunque creo que ya la primera vez que vinimos lo dijimos. Pero miren qué hermosura, la ciudad también, o sea, saliendo de la parte turística tiene su encanto. Y lo que más me gusta de acá también, y lo digo, soy repetitivo, pero me gusta decirlo, es que la ciudad es muy limpia. Y nos dijo el taxista que cuando ven a alguien tirando un papel en la calle, como que le llaman la atención para cuidar el lugar. Creo, mi amor, que tenemos que bajar por acá. Y eso me parece fantástico. Que se estén cuidando uno con el otro y digan, che, no tires la basura ahí, vamos a cuidar, vamos a mantener las cosas. Acá hay como una callecita con gente que hace artesanías, vende también esas, son como saumerios que tienen ese olor riquísimo para poner dentro de casa. Mira, artesanías también hay. Y acá ya nos vamos yendo a la parte donde pasa el río. Y es muy importante ese río acá en la ciudad porque divide la parte antigua de la parte nueva de Cuenca. Y lo que nos dijeron es que observemos cómo el río está pero tan bajito que demuestra la problemática que está pasando el país ahora con lo de la energía eléctrica. Hola. ¿Qué pasa con Correa? Yo prefiero a Correa a Gonorrea. Uf. ¿Cómo va, amigo? Colombia, pero ¿sabes qué? Colombiano. Sí, en Colombia no apagones. Cuando llegué a Ecuador, los apagones me han afectado tanto en mi vida. ¿Cómo te afectó? Mucho, porque yo trabajo de noche a veces, no puedo trabajar en el centro porque se apaga y queda todo oscuro, ¿me entiendes? Y a uno le da miedo, depende, ¿no? Que de pronto le puedan robar a uno las artesanías, muchas cosas más. Pero igual, o sea, eso es un problema muy grande que existe en Ecuador. Ahora escuché una noticia que el diésel se está acabando por allá arriba, por el Chimborazo, en muchos lados, ¿me entiendes? Por los generadores están usando mucho diésel para generar. O sea, entonces mi pregunta es, ¿se quejan de Venezuela y de Cuba? En Venezuela hay luz, en Cuba hay luz. Y aquí en Ecuador, que es un país de derecha, que supuestamente no existe ni la luz ni el diésel. O sea, entonces ¿qué estamos? Gracias, hermanito. Oye, parceritos, que viva Cuídense. Ecuador. Chao. Bueno, ahí estábamos hablando con un comerciante que le falta la luz también para vender sus artesanías. Acá está el puente Juana de Oro sobre el río Tomebamba se llama. Acá está, ¿ves? Quiere decir que es súper lindo. No, fíjate, mi amor, que el río es limpio. No es un río poluido. Sí, parece como... Te puedes bañar. Tiene las piedras, tiene verde, es súper lindo. Y vamos, mi amor, hacia el famoso puente roto que es el icono de la ciudad. Pero miren cómo el río está re bajito. El río llegaba mucho más arriba y está realmente bajo ahora. Por eso las plantas de las hidroeléctricas no están funcionando. Y acá delante de ustedes estamos llegando al mayor símbolo de la ciudad de Cuenca, el famoso puente roto. Un puente de piedra que cruza los dos lados de la ciudad, la parte antigua y la parte nueva, pero que se rompió. Fíjense que acá el puente está partido. Se nota acá que ¿no es cierto? Está todo como torcido. Y acá justamente era el lugar donde el puente cruzaba, pero con la crecida del río, creció muchísimo, como creo que fue como en el 60, tumbó toda esta parte del puente. Y bueno, quedó acá como un símbolo de la ciudad, donde a veces vienen artesanos, vienen parejas que se quieren casar a sacarse fotos, vienen a hacer también shows musicales, danzas, etc. Quedó como algo cultural de la ciudad. Y ahora que la ciudad estaría necesitando que el río crezca, infelizmente eso no está sucediendo, pero bueno, vamos a pedirle a Dios y acá la energía positiva que tiene Mateo y Lisana, que va a traer lluvia. Baile de lluvia. Hacé el baile de la lluvia, Lisana. Hacé el baile de la lluviecita. Ah. ¿Quieres verlo por arriba? Vamos a verlo por arriba también. Yo sé hacer llover otra cosa. Wow. Miren, acá estamos viendo el puente roto por arriba.
Qué lindo, discoteca La Salsa. Una discoteca súper antigua. ¿Está abierta todavía? No creo. Está abandonada. Pero se nota como una discoteca caribeña. Las palomas, ellas están siempre acompañando A Mateo y Lisana. a Mateo y Lisana en cada lugar que vamos. Ya hemos comido palomas Ay, pobrecito. y estaban ricas. Sí. Bueno, muy bonito el puentecito. Y ahí nomás del otro lado está el estadio de fútbol. No sé si del Cuenca FC o de qué estadio, de quién será, pero mira, hay una pareja haciendo un picnic bien romántica, amándose. Acá hay que sacar la foto de novios. Bueno, con esta postal acá en la iglesia de Todos los Santos, vamos a ver si agarramos un taxi ahora para ir al famoso mirador del Turís, que le dicen, y ver qué nos encontramos por allá. Esta ciudad, a cada esquina que pasaste encontrás una cosa más bonita que la otra. ¿Cómo va, chicos? Gracias. Muchas gracias. Muy linda la ciudad. Hermosa. ¿Cómo es tu nombre? Estefanía, un Mira, gusto. estamos con Estefanía porque el plan, en realidad, era ir al mirador del Turí. De Turí. Pero pasamos por acá, vimos esta iglesia tan preciosa y Estefanía dijo, ¿quieren tocar las campanas? Yo Claro. le dije, nunca toqué una campana en mi vida. ¿Vos, Lisana, ya tocaste una campana? Creo que sí, no me acuerdo. ¿Qué va a tocar campana? ¿En serio? ¿En serio? Creo. Bueno, En Estonia. y Estefanía, ¿no? Sí. Y Estefanía Con dijo, gusto. chicos, entren que acá hay un tour que tocas campanas. Yo quiero, le digo. Ok, Pero vamos me a subir dijo, las campanas. no toquen más de 5 veces porque si no se viene la gente a la misa. Dice, viste, puede ponerse la señora, se arregla, se ponen perfume y vienen a aparecer acá porque piensa que hay misa, pero no. Hay que tocar nomás 5 veces la campana. Nosotros, aparte de todo esto, como les habíamos mencionado, ofertamos un recorrido turístico También por la iglesia. dentro de la iglesia y otros 5 espacios más. Miren qué hermosa iglesia. Uy, pensé que era una monjita de verdad. Mirá la monjita tocando el órgano. Estefanía, Son ¿quién es la originales. persona que toca las campanas? Las religiosas oblatas, las monjitas, como se las ¿Solo una conoce. monja puede tocar la campana para la misa? Bueno, aquí nosotros en esta casa convento tenemos viviendo a 5. De ellas, ¿viste? las más jóvenes son una de 35 y una de 45. Mirá. Ellas son las que suben a tocar las campanas. De ahí tenemos la más viejita que tiene 92 y va bajando las edades. Che, ¿este es un órgano de verdad? Ah, no se puede tocarlo. Si usted le da pedal y aplasta una tecla, No, esto es lo mejor de los tours que yo fui en una iglesia. Te dejan hacer las cosas. ¿Qué hago? Y toca ahora. Ah. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ninguna iglesia te deja tocar las cosas. acá arriba tenemos otra religiosa sentadita. No se me asusten, que también es numismática. ¿Está viva? No. ¡Wow! Mirá. ¿Sabés venir a la noche acá solo? ¿Cuántas iglesias habrá acá? Sí son bastantes dentro Wow. del casco colonial de la ciudad de Cuenca. No, mirá qué increíble esta ventana, Lisana. Tiene una vista fabulosa. Aparte la iglesia es como re mística, re antigua. Estamos saliendo de la ventana de la iglesia. Que viva Guayaquil. Pero acá es Cuenca. Aquí es Cuenca, pero nosotros, como Guayaquil es parte del Ecuador, nosotros también festejamos su... También los aman. Exactamente, también amamos a la gente de... Mirá qué lindo el río. ¿Cómo las toco? Se las toca, permítame. Se jala de la mitad o si un poquito hacia arriba y se la jala hacia arriba. ¿Las dos juntas? ¿Le doy? Si usted gusta, no tan fuerte porque nos podemos quedar sordos porque el golpe sí es ¿Fuerte? ¿Le doy? como usted gusta. Una más. Hacemos el descanso. Me quedé sorda. Yo pensé que hacían tan, 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 que se chocaban. Wow. Muy bien. ¿Ellas se ponen algodones? ¿No quedan sordas? No, es que como tal ya ellas tienen como que la técnica para tocar, porque hay como que un ritmo que se maneja, como explicaba mi compañera, que después de las primeras campanadas se toca una al final, después del intervalo de tiempo se tocan 2 campanadas al final del intervalo
Y cuando ya es antes del comienzo de la Eucaristía o la misa, pues se tocan las últimas 3 campanadas. ¿Querés probar, Lisana? Probá. Está buena da adrenalina. Ahora hace una y una. Fuerte, con fuerza. Oh, wow. Oh, Jesucristo. Miren, la imagen de Jesús. Para ser un poquito más exactos, es el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús. Sí, lleva aquí en la Que torre. Dios los bendiga a todos los que nos están mirando en el video. Que los proteja y les dé mucha paz y mucho amor. A ti también, Estefania. Muchísimas Que Dios gracias. te bendiga. Gracias. La pieza como tal es 100% tallada en madera. ¿De madera? Pensé que era de cerámica. No, 100% ¡Qué madera. lindo! Lleva aquí en la torre ya 100 años. Wow, y él está con la vista de toda la ciudad acá protegiéndola, digamos. Exactamente. Fua, qué emocionante esto, me dio hasta un poco de piel de gallina. Miren los taxis en Cuenca, qué curioso, tienen como una protección que no podés como tener contacto con el taxista y le pasás el dinero por este agujerito. ¿Por el COVID será? Puede ser, ¿no? Habrá quedado. Te da como privacidad. ¿Cómo se largó a llover ahora? 2 veces ya hoy en el día. Pero ahora fuerte. Le dicen la ciudad de la eterna primavera porque siempre hace como el mismo clima. Entre 15 y 25 grados, ponele, no pasa de eso. Sí. Ahora nos vamos al mirador del Turí, que tiene unas vistas panorámicas de la ciudad hermoso y también Sí. una bola loca ahí que la quiero hacer. Hice la baile de lluvia y empezó a llover. Es verdad. Trajiste la lluvia, Lisana. ¿Viste? Yo soy experta en eso. Estás salvando la falta de electricidad de este país. Gracias a Dios. Te dije que sé hacer llover, ¿eh? Lisana sabe hacer llover, ¿eh? Sí. A mí me hace llover también. Por los ojos, cuando lagrimeo, cuando me emociono, mi amor. Y acá estamos, con lluvia, con sol, con lo que sea, Mateo y Lisana, sí, a todo terreno. En el mirador del Tulí. Turi, perdón. Mirá. Wow. Wow. La ciudad está toda dentro de un valle. A 2200 metros de altitud. Mirá, de acá se ve la cancha de fútbol y el aeropuerto. Están todos bien dentro de la ciudad. Y acá se ve como una gran avenida que está cortado por el río. Ahí bien en el medio, mirá. Allá se ve toda la ciudad antigua. Y de este lado que ven acá donde está la cancha de fútbol es la ciudad nueva. Pero igual, Lisana, quería terminar esta aventura contando lo que me pasó. Bueno, Y tirándonos de esa bola loca. Si es que está abierto. vamos. Nos dijo una señora que hay que subir por acá del mirador, vas caminando y tal vez lleguemos a esa bola loca ahí. Ahí Bueno, está. una parada antes. Una parada técnica. Vimos un puente de cristal, Exacto. así que cubrí los... Listo, Lisana, a ver. ¿Aquí va? No, Lisana, en la cabeza, no. En los pies, dijo el señor. Se quería poner, ella creyó que era para la cabeza. Suele pasar. Se lo puso en la cabeza pensando que iba a entrar con la cabeza. Mi amor. Oh, wow. Oh, patina, cuidado. Todo acá cuesta $3. ¿Querés subir al puente? $3. ¿Querés el mirador? $3. Toma un taxi, $3. ¿La iglesia? $3. Seguro, todo es $3. $3. Uy. Tráiganse Oh, cambio Mateo. múltiplo de 3. ¿Qué? Mira eso. Oh. Oh. Mirá si se rompe el vidrio y nos caemos. Utilice siempre el protector de zapatos. Oh, mirá, Lisana. Uy, uy, Ay, uy. ay, ay. Ok. Wow. Mira, está. Patinos. Wow. Más vistas. ¿Viste que la ciudad tiene todo un parque en el medio? Lleno de árboles. El río. Donde mi pasa el amor. río. Sí. Pero le dejaron los árboles. Wow. Mirá, Lisana. ¿Qué? Un funicular. Ah, bueno. Vamos mira a lo ver. que es. Miren, ahí viene el carrito. Adivinen cuánto costó. $3 por persona. ¿Sabes lo que parece esto? Las sillas voladoras que hay en Uruguay Sí. ¿En dónde era? En Piriápolis. Sí. ¿Te acordás? Esa silla parece. Asustador. Ah, y vas mirando para frente. Para adelante. A ver. Vamos. Uy. Oh, wow. Se baja. Oh, wow. Es bien diferente, bien rústica la cosa. ¿Y si se va la luz? Y te quedas ahí parado. Oh. Oh. Se va moviendo todo. Mirá los cables ahí. Qué loco. Wow.
Cada cosa que hacemos. Sí. Allá vamos, en el funicular de Cuenca. Esto nadie se lo imaginaba que existía, un funicular en Cuenca. No está ni en los mejores reviews de Google. ¡Yuhu! Los mejores funiculares de Cuenca están aquí. Bueno, acá llegamos. Esa es la bola que te decía Lisana, mirá. Que te tiran, ¿ves? Mirá, hay varios juegos. Hay una silla. Allá hay una bicicleta con un alien que podés tipo andar en bicicleta en el vacío. Pero mirá la bola. No es la bola esa. Esa girás pero no salís volando. La bola que yo te digo está del otro lado. Sí, en la parte de atrás está la crazy. Te la voy a mostrar, ¿querés verla? Vení. Esta seguramente el chico va a girar. A ver. Ay, no. Juanjo, cógete bien. Juanjo, cógete bien. Creo que el otro es más radical. Pero eso es más loco que baños, ¿eh? Sí, Esas cosas solo existen en Ecuador, ¿eh? es verdad. Mira, te voy a mostrar ahora. Y en cuanto a eso les voy contando lo siguiente. Vinimos a Ecuador para quedarnos 2 semanas para hacer varios videos por el país, del lugar que queríamos conocer, que no pudimos la primera vez. Pero hay un doctor en Argentina que me lo recomendó mucha gente, que opera vista. Yo tengo un problema de vista, uso lentes rígidas y ya no aguanto más usar esas lentes porque me molestan. Y tiene agenda ahora. Y me dijo, mira, tenés que venirte esta semana. Entonces tuve que como que cancelar todos los planes que teníamos acá y irnos para Buenos Aires mañana mismo. Pero el doctor queda en mi provincia, en Santa Fe. Entonces voy a tener que ir a Buenos Aires, de ahí alquilarme un auto y de ahí irme hasta Santa Fe. Ahí aprovecho, veo a mi familia. Entonces solo nos quedamos un día en Ecuador. Es el viaje más loco que ya hicimos. Y esta era la rueda que yo quería ir con Lisana. Conmigo. ¿Cómo es? Se suben 2 personas acá, te atan, te sueltan. La bola va para qué lado? Hacia enfrente. Va para enfrente Lisana y gira También da vueltas. y da vuelta. Es muy radical. ¿No te animás? 2 o hasta 3. Hasta 3 personas pueden ir. La bola cae en el vacío acá en este agujero, mira. Terrible agujero. Ahí. Y gira. Y se llama la bola loca, ¿no es cierto? Sí. ¿No te animás? Y estás colgado de esos cables. Es loquísimo. ¿Tenés miedo? Sí. No. ¿No? No. Bueno. Yo iba a ir si iba con Lisana, pero si Lisana no quiere ir, no. Ah, mentira. Te juro, iba a ir con vos. ¿Y por qué no vas solo? No, porque me gusta hacer las cosas con vos. No, pero... Así que bueno, me arrugó la Lisanita. No, anda. Y eso que nunca arruga. ¿Pero quién te graba si vamos? No, yo... ¿Eh? Ay, yo te grabo. No, Ay, no. No, solo quería ir conmigo, mentira. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Ahora la gente te quiere ver ahí. ¿Ves? No, pero ¿sabes qué? Me cayó mal el... Ah, sí, seguro. Ay, mi Bueno, amor. ahí veremos. Pero por acá nos quedamos. Espero que les haya gustado el video, los queremos mucho. Suscríbanse al canal, un beso grande. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a aprovechar a ver dónde nos vamos a casar también. Ya que estamos. Sí. Un beso. Chao. Chao.